Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus familias y reine en los ambientes. Que seamos los cristianos instrumentos, canales por donde pase la paz de Cristo al mundo. Que seamos nosotros constructores de la verdadera paz. Queridos hermanos, quisiera precisamente hablarles del Espíritu Santo, porque si nosotros nos damos cuenta, el Espíritu Santo es el que cambia el corazón del hombre y es el que nos capacita para vivir nuestra vida interior, la nueva vida. El Espíritu Santo es prometido. Antes de la muerte, Jesús dijo a sus discípulos unas palabras misteriosas que en aquel momento no lo comprendieron. Se encuentran en San Juan capítulo 16, versículo 7. En verdad os digo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Paráclito es el compañero, y nosotros tenemos dos paráclitos, dos compañeros. El primero es Cristo, y el segundo que Cristo mismo y el Padre nos envía es el Espíritu Santo. Así, al resucitar Jesús, se aparece a sus discípulos durante 40 días y les habla en lo referente al reino de Dios. Y les da la orden de no apartarse de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, de la que tanto les había hablado a lo largo de su ministerio. Vayamos a la Biblia y busquemos en ciertos libros. Abramos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24 y versículo 49. Yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. Permaneced en Jerusalén hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. Abramos el libro de los Hechos en dos capítulos. Capítulo primero, pero en dos versículos distintos. Vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. El mismo capítulo, versículo 8. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Este capítulo primero de los Hechos nos está mostrando a nosotros, en aquella predicación de los apóstoles, cómo el Espíritu Santo fue prometido por Jesús. Y cuando Jesús hablaba de la venida del Espíritu Santo, la llamaba la promesa del Padre. Y se trataba, por tanto, de un compromiso de Dios con los hombres a través del mismo, de Jesús. Jesús había venido a traer nueva vida, pero ésta no se podía vivir sin un espíritu nuevo, sin un corazón nuevo, si Dios no cumplía antes la promesa hecha a través de los profetas Ezequiel y Jeremías. Vayamos al libro de Ezequiel, vayamos al destierro de Israel allá en Babilonia. Escuchemos al profeta del destierro en el capítulo 11. Yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que caminen según mis preceptos, observen mis normas y las pongan en práctica, y así sean mi pueblo y yo sea su Dios. Y ahora, si ustedes abren el profeta Jeremías en el capítulo 31, se dan cuenta de esto.
Esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El corazón del hombre solo puede ser cambiado por Dios. Se necesita pues la renovación interior del hombre por el Espíritu de Dios que lo transforme. La novedad del Evangelio no es Jesús dando una nueva ley, unos nuevos preceptos, sino dándonos su Espíritu para vivir Él en nosotros. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y lo dice también en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Nos da su Espíritu, no solo para que lo conozcamos, sino para que podamos vivir su vida, siguiendo una conducta no según la carne, sino según el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de nosotros. Y esto es importante, decía el Papa en su visita a Brasil, decía estas palabras, y desde Brasil hablaba al mundo. En el signo de la cruz, Jesucristo, Hijo unigénito, nos dio la fuerza de hacernos hijos de Dios. En ese signo, el Espíritu que procede del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, preanunciado por Cristo como Paráclito y huésped de nuestras almas, que visita los corazones de los hombres y actúa en la historia de la humanidad, se volvió en soplo que pasó y pasa continuamente por tierra brasileña. Con este signo, el signo de la cruz, están marcadas desde hace casi 5 siglos, generaciones enteras de hijos e hijas de esta tierra. Los padres transmiten esa señal de fe a sus hijos, los abuelos a sus nietos. Es decir, el Espíritu Santo es el que transforma al hombre, a la familia y a la sociedad. Y no hay otro camino. Es Él. Recuerden que esa novedad del Evangelio debemos vivirla todos nosotros. Sí, la novedad del Evangelio no es una ley nueva, sino un espíritu nuevo. Que Jesucristo glorificado envía a los suyos para que puedan vivir la vida de los hijos de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida de los hijos de Dios. Todo lo contrario, nos quedamos hundidos siempre. Jesús no solo nos da el derecho de podernos llamar hijos de Dios, sino que nos capacita con su Espíritu. Espíritu de filiación divina, para que viviéramos como tales. Así San Pablo se lo recuerda a los romanos en el capítulo 8 y a los gálatas en el capítulo 4. La obra de salvación no consiste nada más en ser perdonados de nuestros pecados, sino mucho más que esto, en una transformación de nuestro corazón, de este corazón duro y pecador, en un corazón como el de Jesús. Así las palabras del profeta Jeremías son claras y las de Ezequiel: nos cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón dócil. Todo precepto, toda ley exterior al hombre, e incluso los preceptos del Nuevo Testamento, dice Santo Tomás de Aquino, es letra que mata. Pero la ley del Espíritu da vida, porque donde está el Espíritu, ahí está la libertad. La nueva ley, ley del Espíritu, no es del Espíritu en cuanto que sea promulgada por Él. Es del Espíritu porque el mismo Espíritu Santo es quien la lleva a cabo en nosotros. La lleva a cabo en ti y en mí. Nos hace vivir las bienaventuranzas. Él es quien nos capacita para vivir la vida de fe, la vida de amor y la vida de servicio, de acuerdo con esa voluntad divina. Es decir, la única ley del creyente es la actividad del Espíritu Santo en él. Y esta es la vida de los santos.
Por eso muchas veces no nos damos cuenta nosotros de lo que significa la vida de los santos. Yo creo que hay personas que se quedan tal vez un poco así con las historietas de los santos, sin darse cuenta de todo aquello que hay detrás. Es decir, los santos son los hombres que han vivido profundamente la vida del Espíritu Santo. Los santos son los hombres como Catalina de Siena, que gritaba, porque en el corazón de ella vibraba el Espíritu. Aquella virgen que nace en 1347 en Siena, y siendo aún niña, movida por su deseo de perfección, se hace terciaria dominica, e inflamada en amor a Dios y al prójimo, trabaja intensamente por la paz y la concordia entre las ciudades, entre los pueblos. Aquella mujer que defiende con ardor los derechos y la libertad del Papa, del Romano Pontífice. Y aquella mujer que hace posible el paso del Papa exiliado a Roma, y que promueve la renovación de la vida religiosa. Aquella mujer analfabeta que escribió libros maravillosos, los dictó porque el Espíritu Santo estaba en su corazón. Escribió las obras llenas de sana doctrina y de una inspiración celestial, y que muere en el año 1380, pero después de haber dejado tanta luz en la Iglesia. La ley de Dios, la ley del Espíritu, se puede realmente vivir y se ha visto vivir en los santos. Para el que vive en el Espíritu, la única ley es la ley de la fe, que da la vida. El Espíritu no evita las cosas malas porque están prohibidas por la ley, sino porque son malas en sí. El Espíritu no nos hace obrar obligados o presionados por una ley exterior, sino, ante todo, por un principio de vida nueva. Nos lleva a evitar el mal, porque es mal, y hacer el bien, porque es bien. El Espíritu viene a transformar el corazón del hombre. Por eso el Papa lo dice también en esa segunda parte de su encíclica. El Espíritu convence al mundo de pecado. Es realmente el que nos hace a nosotros conocer la salvación. Y así vemos los santos y los cristianos sufrir enfermedades, pero sufrirla con una paciencia tremenda, ofreciéndose realmente como tienen que ofrecerse. El Espíritu viene a transformar el corazón tuyo y el mío. Así el que actúa animado por el Espíritu lo hace en virtud de la propia exigencia del amor y no de otra cosa. Ese amor que habita en él y no por una fuerza o una imposición exterior. Yo creo que lo que nos falta muchas veces es que no nos hemos abierto al trabajo del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, ese Espíritu Santo que viene a capacitarnos para actuar en la iglesia en la confirmación, ese Espíritu Santo que Dios nos regala constantemente y que habita en nuestras almas porque dice San Pablo que somos templos de Él. La acción del Espíritu Santo en el hombre le hace cambiar todos sus apetitos, sus criterios, sus valores. Ya no sigue los deseos de la carne. El hombre espiritual habitado por el Espíritu y transformado por el mismo Espíritu desea, quiere y hace las obras del Espíritu Santo. Un ejemplo lo tenemos en San Juan de Dios, aquel joven que se le perdió niño a sus padres porque era un niño travieso. Pero aquel joven que después de grande y haber estado tan apartado de sus padres, de su familia y de Dios, lo vemos nosotros que encuentra a Dios en una predicación y se convierte en el loco de Dios.
cambia su vida totalmente. Y la cambia porque realmente el Espíritu Santo le tocó su corazón. Todos los santos, sea cual sea, tienen las mismas cosas. San Martín I, Papa, fue un hombre brillante porque se dejó tocar por el Espíritu Santo. Nació en Italia, en Todi, en la región de Umbría, y formó parte del clero romano de aquel tiempo. En el año 649 fue elegido Papa, y este mismo año celebró un concilio en el cual fue realmente condenada la herejía, aquella de los monoteítas. Y en el año 653 fue arrestado por orden del emperador Constante II y llevado a Constantinopla, donde sufrió muchísimo y donde tuvo que soportar muchas vejaciones. Pero sin embargo fue fiel, porque el Espíritu Santo lo acompañaba como acompaña a todo cristiano en su lucha y en su dolor. Y murió después, más tarde, desterrado en el año 656. Pero es interesante ver cómo no falló, fue fiel. Y así ha sido toda la historia. Veamos, por ejemplo, en Polonia la vida de San Estanislao. Hacia el año 1030 nace este hombre. Estudia en París, es ordenado sacerdote y en el año 1071 sucede a Lamberto en el episcopado de Cracovia, el mismo episcopado que más tarde vendría a ser la sede de Juan Pablo II, y gobierna esta diócesis como un buen pastor, ayudando a los pobres y visitando cada año a los clérigos. Y en el año 1079 es asesinado por orden del rey, al que él había censurado. Pero no hay caso. Fue fiel hasta el final. Y fue fiel, queridos hermanos, porque el Espíritu Santo estaba en él. La acción del Espíritu Santo en el hombre le hace cambiar todos sus apetitos, sus criterios, sus valores. Ya no sigue los deseos de la carne. El hombre espiritual, habitado por el Espíritu Santo, transformado por el Espíritu Santo, lo único que desea y quiere es hacer las obras del Espíritu. Si vivimos según el Espíritu, no podemos vivir según la carne y no daremos satisfacción a las obras de la carne. Qué lindas son las palabras de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Pues la carne tiene apetitos o apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son contrarias entre sí. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La diferencia entre uno que vive según la carne y otro que vive según el Espíritu es que el Espíritu es esclavo, es que el primero es esclavo de las obras de la carne y el segundo manifiesta las obras del Espíritu. Y las obras de la carne son claritas, lo dice la Escritura: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Sin embargo, el mismo San Pablo en ese capítulo 5 nos describe las obras del Espíritu. Ellas son amor, alegría, paz, saber sufrir, comprensión, bondad, fidelidad, mansedumbre y equilibrio. El que vive animado por el Espíritu de Cristo no vive bajo la ley, porque ha crucificado todas las apetencias de la carne. Tiene los mismos sentimientos, los mismos criterios y los mismos valores de Cristo, porque tiene
el mismo Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. En este sentido, queridos hermanos, podemos decir que la novedad del Evangelio es el mismo Espíritu Santo, que suscita en ti, en mí, en todos los hombres, en nosotros, el querer y el obrar de acuerdo con el pensamiento de Cristo. Y esto está claro en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Algunos imaginan al Espíritu Santo como si el hombre fuera una lámpara y el Espíritu la corriente eléctrica que hace que se ilumine. Y nada más falso que eso. El Espíritu es una fuerza interior que tiene el hombre dentro, que lo cambia y que lo transforma radicalmente. Es tan profundo al hombre mismo que llega a confundirse con el mismo hombre. Hay, por ejemplo, muchos textos de cartas de San Pablo en las que no es posible distinguir si está hablando el Espíritu Santo o está hablando Pablo. Así, de interior y radical es la presencia y la acción del Espíritu Santo en todos los hombres, aun en aquellos que tal vez ni lo conocen. Es una renovación tan profunda y tan total de la persona que San Pablo no encontró otra forma de decir o de expresar que diciendo que somos nuevas criaturas. Gálatas 6:15. Hace 2000 años, Corinto era la ciudad más próspera del sur de Grecia, favorecida por su doble puerto privilegiado. Era la sede de los juegos y la capital comercial de Acaya. Sin embargo, su fama no le venía principalmente por ser la luz de toda Grecia. No, así la llamó Cicerón, pero no era así. Sino porque en este puerto se daban cita todas las depravaciones y las degradaciones que el hombre puede concebir. Y de una manera especial destacaba la prostitución sagrada en sus templos dedicado a la diosa Afrodita. Pues bien, mis queridos hermanos, hasta en el vocabulario corriente de esta época existía el verbo corintiar, que significaba caer en las peores depravaciones. Esta era la triste fama de Corinto, corintiar. Y además, como nos cuenta San Pablo en su carta primera, había multitud de gente con todos los vicios. Pues bien, queridos hermanos, el Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo cambió. El Espíritu Santo transformó a aquellos cristianos y se hicieron la sal de la tierra y la luz del mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.